Y en el versículo 5, creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que se llaman, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. ¿Se acuerdan de lo que eso significa en el libro de Números? Éxodo. Israel caminando por el desierto. Una nube que los defendía del calor abrasador del día y una nube de fuego que los defendía del frío en la noche y que les alumbraba el camino. Será restaurado. Vivir en Jerusalén en los días del milenio va a ser algo espléndido. Esa nube aparecerá de nuevo. Nube de día y nube de noche. Para entregar bienestar. Porque eso señalará que Dios está allí. El Rey está allí. Está en su trono. Ciudad bendita y bienaventurada. Ya no una nube en el desierto, sino en el reino. Isaías 11, del 1 al 16. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Lo que acabamos de leer del capítulo 4. Aquí lo dice todavía más hermosamente. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. ¿A qué le recuerda eso? Juzgará con justicia a los pobres y arguirá por los mansos. Bienaventurados los pobres. Bienaventurados los mansos. Fíjense ustedes. Cuando el Señor habla en el Sermón del Monte, sus bienaventuranzas, lo que hace es describir a los habitantes de su reino. Esa es la clase de gente que reinará con él. Los pobres de espíritu, los que reconocen su pobreza, no los grandes, no los soberbios, no los que tienen buena opinión de sí mismos, sino los pobres, los que dicen: yo estoy aquí por pura misericordia de Dios, yo vivo porque el Señor es bueno, yo tengo salvación porque Dios me miró con piedad y me dio salvación en Cristo. Los pobres de la tierra son los que no tienen galones ni jinetas, ni son reconocidos con nombres rimbombantes. No son los maestros, los reverendos, los pobres de espíritu, los que reconocen su pequeñez, su pobreza, y se acogen a la justicia de Dios para ser enriquecidos por Dios, levantados por Dios, y los mansos de la tierra. Y herirá la tierra, pero antes no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Este es el problema de los juicios injustos. No solo a nivel humano, no solo en los reinos de la tierra, no solo entre los impíos, también a veces y lamentablemente en el pueblo de Dios. Juicios injustos. En que se resuelve una decisión, se aplica una sentencia según la vista de los ojos, según lo que oyen los oídos.
circunstancia que Dios le dijo a Samuel tempranamente. Le dice lo que Dios hace cuando ve a un hombre. Mira el corazón. Entonces, para juzgar con un justo juicio, hay que entrar en esa dimensión, en la dimensión del corazón y de las intenciones del corazón. Por eso este juez será justo. Este rey será un verdadero pastor, porque conocerá las debilidades de sus ovejas, conocerá a cada una por su nombre, conocerá el carácter de cada una. Él juzgará a cada uno según cada uno es. Ese juicio es imposible que lo hagan los hombres. Los hombres aplican leyes, pero no conocen el corazón del que está siendo juzgado. Cuán alta es la dignidad, por lo tanto, de este juez. Y mire la descripción que se hace. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad señor de su cintura. Y también el juicio herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y la palabra impío aquí se puede traducir como inicuo. Y cuando hablamos de inicuo nos acordamos de aquel que aparece en 2 Tesalonicenses, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca. Y luego viene esta preciosa descripción. Vean ustedes, a ver si podemos imaginar lo que será eso, porque nunca lo hemos visto. ¿Cómo podemos imaginarlo? Tenemos que ir contra la dirección o el cauce de nuestros pensamientos. Tenemos que batallar contra nuestra mente para poder entender que morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. No, eso no es humano. Eso no es lo que hemos visto en la historia humana. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. El áspid es una de las serpientes más dañinas y terribles. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Si nosotros viéramos hoy un niño que anda todavía en sus 4 patas metiéndose en la cueva de una víbora, ¿qué sentiríamos? Y no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. El problema del mal, de la violencia, hoy en día es una plaga, es una peste que no puede ser exterminada por los gobiernos de la tierra. Todo el sistema humano es inútil frente a esta plaga de la violencia, de la delincuencia, de la maldad desatada. No harán mal en mi santo monte, porque el conocimiento de Jehová lo llenará todo. Y cuando conocemos a Dios, de alguna manera nos asemejamos a Dios. Cuando contemplamos a Dios, somos transformados en su imagen. Conocer al Señor verdaderamente significa eso. Significa una transformación
en aquello que conocemos. Una persona que solo conoce el mal, que solamente conoce el delinquir, será convertido en eso a la larga o a la corta. Por eso, queridos hermanos y hermanas, estamos hablando de cosas que para el hombre son utopías e imposibilidades. Versículo 10: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual será puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. ¿Cómo no lo va a hacer? ¿Cómo no va a ser buscado un lugar así? ¿Cómo no van a querer acercarse a Jerusalén para contemplar esa maravilla, para admirar a ese rey? Hoy en día los hombres se trasladan de países a países cuando alguna novedad les suscita la curiosidad. Por cosas sin importancia muchas veces. Pero esto sí, será la atracción, una atracción genuina. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Reunirá a su pueblo. Este pueblo que todavía vive en la diáspora. La diáspora que se suscitó, que se originó con la caída de Jerusalén en el siglo I. La diáspora es la huida y es la habitación de los israelitas en todos los países de la tierra, como desparramados por el mundo, sin patria, sin tierra, añorando, los viejos muriendo con la esperanza, tal como José cuando murió, la esperanza de que sus huesos fueran trasladados a Canaán. ¿Cuántos judíos han muerto a través de la historia? Judíos de la diáspora soñando con que sus huesos se vayan a Israel, para que cuando se produzca la resurrección de los justos, ellos puedan subir desde su tierra amada. Y aquí el Señor los va a traer una oleada de repatriación de los que están lejos, de todas las naciones y los confines de la tierra. En realidad esa repatriación ya comenzó en el año 48 del siglo XX, cuando se formó el Estado de Israel. Pero todavía hay tantos que están en la diáspora. Ahora el Mesías reinante va a querer tener a todos sus hermanos con él, porque habrá visto sus dolores y sus angustias, su añoranza, su insatisfacción en tierras lejanas, y querrá traerlos para tenerlos cerca de su corazón. Oh, el Señor Jesús y sus hermanos. Esta es una historia, la historia del Señor con sus hermanos. Es una historia que data de muy antiguo y que fue prefigurada por la vida de José. José es un tipo de Cristo, probablemente uno de los más completos y más gloriosos, más hermosos del Señor Jesucristo. La vida entera de José es
está llena de señales, de anuncios, de luces que nos anuncian al Señor Jesucristo. Génesis 37. Vamos a ir allá. Vamos a dejar por ahora Isaías. Y ya que aquí estamos viendo cómo Él busca a sus hermanos y los trae para tenerlos cerca de su corazón, eso va a ocurrir. Cuando el Señor venga, ellos le reconocerán por fin y llorarán, mirarán y llorarán al que traspasaron. Y las lágrimas de dolor de sus hermanos correrán por sus rostros al darse cuenta de su necedad, del abandono y el ostracismo a que lo sometieron injustamente. Y cuando dos hermanos se reencuentran, hay lágrimas, hay sollozos, hay aún gritos, porque las entrañas se conmueven a extremos insospechados. Oh, qué espectáculo maravilloso va a ser eso. El Señor reencontrándose con los suyos. Este pueblo recibiéndolo en su seno, abrazándolo, reconociéndolo, pidiéndole perdón, postrándose a sus pies. Tempranamente hubo rivalidad entre José y sus hermanos. Cuando él recibía esos sueños premonitorios, en dos ocasiones él le contó esos sueños a sus hermanos y sus hermanos lo empezaron a mirar con envidia, porque en esos sueños aparecía José en una posición de preeminencia con respecto a ellos. Ellos no lo querían aceptar, no lo querían reconocer. Incluso Jacob quedó pensativo ante esos sueños. Pero llegó un momento en que comienzan a sucederse una serie de acciones Jacob envió a José a ver a sus hermanos que estaban apacentando lejos de su casa. Y en eso estaba cuando lo halló un hombre y le preguntó: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestre dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Busco a mis hermanos. Cuando el Señor Jesús vino la primera vez, Él vino buscando a sus hermanos. Sus hermanos que estaban perdidos, lejos de la casa, pero los suyos no lo recibieron. Antes bien lo despreciaron, lo rechazaron, lo mataron. ¿Qué dijo José cuando le preguntaron? Busco a mis hermanos. Y como no estaba en ese lugar, él fue más allá, tras sus hermanos, y los halló en Dotán. Los encontró, pero no fue un encuentro grato ni para bien. Ellos conspiraron contra él, lo quisieron matar. Pero Rubén intervino, el hermano mayor, y dijo: no derramen sangre de nuestro hermano. Uno de ellos tuvo la idea de encerrarlo en una cisterna sin agua. Y después otro tuvo la idea de venderlo. Todo lo que hicieron con él.
los ismaelitas, los mercaderes ismaelitas, se lo compraron. Y los ismaelitas eran sus hermanos también, eran sus parientes, los descendientes de Ismael, el hermano de su padre. No de su antepasado, del hijo de Abraham. Eran parientes y a ellos se lo vendieron. Fue llevado a Egipto como esclavo. Le quitaron su túnica, la túnica de colores. Y la túnica de colores significaba para José el amor de su padre. La túnica representaba el amor del Padre. Así como la túnica del Señor Jesús, esa que no quisieron partir y que prefirieron sortear los soldados, representaba también el amor del Padre. El amor del Padre aún en esos tiempos tempestuosos en que José fue vendido y en que el Señor Jesús fue sacrificado. Y la historia prosigue. Jacob, que se entera de la noticia de que su hijo ha sido despedazado por una fiera, porque esa fue la información que sus hijos le entregaron, y no quiere recibir el consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y luego la historia de José en Egipto, y cómo en esa historia, que comienza siendo criado o esclavo en una casa noble, va a la cárcel y de la cárcel al trono. Y estando en el trono, administrando el reino de Egipto, como él recibe en su grandeza, él recibe a sus hermanos, los favorece en ese tiempo de hambruna, y como sin rebelarse, sin todavía declararse ante ellos, los favorece de tantas maneras, porque sus entrañas se conmovían cuando los veía. Y al verlos, él no recordaba la escena en que fue echado en esa cisterna, en ese pozo, o la escena cuando lo vendieron. En la pureza de su corazón, él no veía el mal de sus hermanos, sino que veía a los que eran sangre de su sangre y carne de su carne. Y cuando hablo estas cosas me estoy refiriendo al Señor Jesucristo. Entre líneas estoy hablando del Señor y la actitud que va a tener con su pueblo en aquel día del reencuentro a comienzo del milenio. Él no se acordará de que ellos, junto a los romanos, lo crucificaron. Sino que con la misma nobleza con que José le habló al corazón, él le dirá: Dios permitió esto. Y lo hizo para darnos vida, para preservación, para liberación. La pureza del corazón de José, la nobleza del Señor Jesucristo, sin reproches. Va a ser muy emocionante, hermano. Yo no tengo sangre judía,
Sin embargo, si estoy por ahí, si soy testigo de esas cosas, no digo que lo sea, si es que soy, sin duda veré una escena incomparable. Y me sumaré a los que se alegran, en ese día, a los que aplaudan ese día y den vítores al rey y a sus hermanos. El hermano que vuelve a casa, a los hermanos que vuelven a casa de la diáspora, y al rey que gobierna sobre ellos, sobre su familia terrenal. Queridos hermanos y hermanas, la iglesia estará, los vencedores de la iglesia estarán, los fieles estarán allí, con sus cuerpos glorificados. Pero los hermanos del Señor, según la carne, también estarán ahí. ¿No será una reunión maravillosa? ¿No serán tiempos preciosos? Yo creo que el milenio, independientemente de todas las demás cosas que sucedan, porque muchas cosas van a suceder, porque son nada menos que 1000 años. 1000 años no es un tiempo breve. Los que reinen con Cristo vivirán esos 1000 años, porque ellos no volverán a morir. Y en 1000 años pasan muchas cosas. Y se disfruta de un largo tiempo de paz. Bienestar inimaginable. Hoy en día, gracias a las imágenes y a la música que se puede crear con inteligencia artificial, uno puede ver en YouTube algunos videos donde se pretende simular la gloria del reino del Señor Jesucristo, la gloria de la eternidad de Dios con sus santos, la ciudad de oro y todas esas bellezas arquitectónicas se muestran. Pero eso todavía es humano. Por mucho que el hombre eche a volar su imaginación, no puede alcanzar las alturas de lo que Dios tiene preparado para los suyos. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cómo nosotros no vamos a menospreciar las pequeñas tristezas y angustias del tiempo presente en pro de aquello? No hay ninguna inteligencia artificial que pueda recrear o suponer o imaginar o poner en imagen lo que será este tiempo. El Espíritu Santo ponga en nosotros, más que las imágenes, ponga el sentir correcto, la esperanza bienaventurada, los anhelos santos, una mayor justicia en nuestra vida, una mayor consagración, una mejor inversión de nuestro tiempo. Porque así como José no fue llevado al trono de Egipto sin antes haber servido como servidor en la casa de Potifar, y luego haber en la cárcel, haber sido un administrador. Nadie llega al trono sin haber primero ejercido labores de gobierno, labores de administración, un servicio consagrado. Así tampoco nosotros. Si no hemos ejercido en la tierra nuestro ministerio, cualquiera que sea que el Señor nos haya asignado, si no lo ejercemos bien en la tierra hoy, ¿cómo podremos ser promovidos a reinar con Cristo? De manera que, por eso decimos, invirtiendo bien el tiempo, porque los días son malos.
En realidad esta vida, lo que hacemos hoy como cristianos, es una preparación para el reino. Los pequeños deberes, las pequeñas tareas que el Señor nos encomienda, el ministerio que el Señor nos ha dado, todo es una preparación. Quedaremos aquí, hasta aquí por hoy. Vamos a volver a Isaías y a otros pasajes del Antiguo Testamento, si el Señor permite, el próximo jueves. Padre, te damos gracias. Gracias por darnos estas vislumbres, estos anticipos de aquel día glorioso del reino de nuestro Señor Jesucristo. Suba a nosotros el temor de Dios, la expectación santa por ser hallados dignos de participar de ese tiempo contigo, Señor. Estamos tan lejos, tan defectuosos todavía, tan pobres todavía, tan inútiles todavía. Concede nuestras gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gloria al Señor Jesús. Gracias al Señor por su palabra. Preciosa, maravillosa su palabra, y nos alienta a nuestros corazones poder ver al Señor en esta condición ya de Rey eterno. Así que gracias al Señor por su palabra. El Salmo 30, versículo 4 dice: ustedes, pueblo fiel del Señor, canten salmos y alaben su santo nombre. Su enojo dura solo un momento, pero su bondad dura toda la vida. Tal vez lloremos durante la noche, pero en la mañana saltaremos de alegría. Y esto grafica, hermanos, sin duda nuestro caminar aquí en la tierra y lo que nos espera. Es tan glorioso poder ver a través de la Escritura el futuro, lo que el Señor ha predestinado, como decía mi hermano, cosas que nadie jamás ha imaginado. El Señor preparó de antemano estas cosas para nosotros. Él es nuestro Rey eterno, y qué gracia poder considerarlo y poder verlo a Él a través de la palabra como el Rey eterno. Meditaba en este primer Adán, que de alguna manera por su pecado nos sacó del paraíso, nos sacó de ese jardín del Edén, y este postrer Adán, Cristo, nos trae de vuelta al ver ese cielo nuevo, esa tierra nueva, al ver al lobo junto al cordero y un niño pastoreándolo. Podemos ver este jardín, este anhelo que había del Señor para que nosotros pudiéramos disfrutar. Él nos devuelve eso, y de una forma mucho mejor. Vemos que en este cielo nuevo, en esta tierra nueva, va a estar ese jardín de Edén nuevamente disponible para que podamos disfrutarlo. Y sin duda este postrer Adán nos trae de vuelta al jardín, nos trae de vuelta al propósito que Dios tuvo desde siempre para la humanidad. Y también meditaba en el pueblo de Israel, que ellos por siglos han orado y en algún momento pidieron a Dios un reinado, y por supuesto fuera del propósito de Dios, porque Dios nunca quiso poner rey sobre Israel, porque Él siempre ha sido y será el Rey de Israel. Sin embargo, el pueblo de Israel quiso tener un rey, y ya lo vemos en la historia. Vemos la historia de Saúl, vemos la sucesión de David, y cómo ese reinado también culmina con Salomón, lamentablemente en sus últimos años apostatando del Señor. Entonces el pueblo de Israel ora y dice: Baruch atah Adonai, bendito eres Dios nuestro, Eloheinu melech haolam, Rey del universo. Esa es una oración que todos los israelitas la hacen antes de servirse cualquier alimento. Sin embargo, hasta el día de hoy, el Israel verdadero no ha reconocido a su rey. Entonces vemos
que en los postreros tiempos, cuando el Señor venga, como decía mi hermano, vamos a ser testigos de cómo Israel finalmente va a reconocer a su rey. Y cuál será el asombro, y cuál será el arrepentimiento que habrá en esos corazones por siglos y siglos de haber orado de esta forma, pero no haber reconocido a su rey. Sin embargo, veremos cómo Israel reconoce a su rey. Y eso será algo glorioso, hermano, algo muy glorioso, porque Israel es el pueblo elegido de Dios. Siempre lo va a ser. Nosotros somos la rama injertada. Y gracias al Señor, porque Israel fue un pueblo duro de servicio y nosotros pudimos entrar y ser injertados en el olivo. Pero sin embargo, este pueblo también en el final de los tiempos, como una señal, y por eso es que Israel también es una señal profética para nosotros, a la cual tenemos que siempre estar mirando. En el último tiempo Israel reconocerá a su Mesías, por fin, después de que lo crucificaron, después de que pasó todo lo que pasó, y gracias a eso, en el plan eterno del Señor, nosotros fuimos introducidos en este Israel, y hoy día somos ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Este pueblo también se rendirá delante del Señor, su pueblo escogido. Es tan precioso ver cómo Él, el Rey Eterno, finalmente tomará el lugar que le corresponde y será enjugada toda lágrima y será saciada toda sed y toda hambre de justicia. Por eso el Señor nos dice: no tomen venganza ustedes, no tomen venganza ustedes, porque mía es la venganza, dice, yo pagaré. Cuán terrible será para aquellos que han rechazado al Señor ese tiempo. Dice: queridos amigos, nunca tomen venganza, dice, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Entonces vemos este reino de justicia, vemos al Señor en su trono reinando, trayendo paz, y vemos como la Escritura también dice que Él vendrá nuevamente sin relación con el pecado, pero sin embargo habrán naciones también en estos 1000 años que no reconocerán al Señor, que aún harán guerra contra el Señor, pero Él reinará, Él será el Rey eterno sobre la tierra. Así que gracias, Señor, porque podemos reconocer, aparte de reconocerlo como Señor, como Dios, también es nuestro Rey y es nuestro pastor. Él es el pastor y obispo de nuestras almas. Es Rey y es pastor también a la vez. Qué precioso poder ver esto, hermano, porque es un Rey misericordioso, no es un Rey tirano, sino que Él será un Rey misericordioso y traerá paz y traerá una nueva vida para todos nosotros. Así que, como decía mi hermano, los padecimientos que podamos enfrentar en el tiempo presente no se comparan en nada con la gloria venidera. Y aquí hoy día pudimos vislumbrar un poquitito de esa gloria venidera, de ese reino que se establecerá sí o sí aquí en la tierra. Así es que esperamos ese reino, anhelamos la venida del Señor y anhelamos ese reino y le decimos al Señor: venga tu reino. Qué precioso es que podamos orar todos los días este Padre nuestro cuando dice: venga tu reino, Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como es hecha en el cielo, también sea hecha aquí en la tierra. Porque qué precioso va a ser cuando su voluntad sea completa aquí en la tierra y Él reine por sobre todas las cosas. Mientras tanto, el Señor reina en su pueblo, en nuestros corazones. Él reina, Él es el Señor, es el Rey, y lo reconocemos como tal. Y somos bienaventurados también por esto, por poder reconocer a este Rey en este tiempo, antes de que todas las cosas se cumplan, todos los tiempos culminen y Él reine por sobre todas las cosas. Así que le damos toda la gloria al Señor y esperamos poder reunirnos nuevamente el próximo jueves, si el Señor lo permite. Y nos despedimos, mi hermano. Gracias, amén, Señor, por su palabra. Señor, amén. Muchas gracias, Señor, por su palabra.